Bueno, las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, todos decimos amén. Y vamos a orar. Padre, te amamos infinitamente, Señor. Reconocemos tu poderío, Señor, reconocemos tu amor hacia nosotros. Te damos infinitas gracias por esta oportunidad, Señor, de poder venir a tu templo y expresar y tener una conversación contigo y poder recibir también ese amor que nos hace falta, Padre, semanalmente, Padre, diariamente. Te pedimos, Señor, que bendigas este mensaje y que por favor a cada persona que necesita recibirlo, tú se lo entregues directamente a su espíritu, de tal manera que pueda ser transformado y de tal manera que cuando salga de este templo, Señor, haya transformación, precisamente para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y todos decimos amén, amén, amén. Bueno, continuamos con nuestras series llamado Eclesía. Y si ustedes probablemente no estuvieron la semana pasada, se preguntarán qué significa eclesía, qué tipo de palabra es esta. Bueno, eclesía es una palabra en griego que significa iglesia en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento significaba una asamblea de personas que tomaban decisiones con respecto a algo jurídico, con respecto a algo que tenía que ver con el gobierno. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, después de que Jesucristo muere, resucita, la iglesia nace. Esta iglesia y todas las demás nacen. Y el nombre que se utilizó para expresarlas en las Escrituras es eclesía. Y vamos a estar yendo en las diferentes semanas, los diferentes domingos, 6 domingos aproximadamente, y vamos a entender qué es la iglesia bíblicamente. ¿Qué significa la iglesia? ¿Cómo debería ser la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo? La semana pasada iniciamos recordando que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesucristo. Y como cualquier cuerpo, tiene varios miembros y esos miembros trabajan unificadamente, de una manera sincrónica. No hay diferencias, no hay jerarquías, todos unidos con el mismo propósito de glorificar a Dios. Ese fue la semana pasada. Hoy escucharon al apóstol Juan que nos está diciendo que la iglesia es el rebaño de ovejas que le pertenecen a Dios. La iglesia es el rebaño de sus ovejas. Entonces vamos a aprender por qué. Vamos a entender por qué escogió ovejas. ¿Por qué no escogió otro tipo de animal? Yo me hice esa pregunta, ¿por qué no escogió otro tipo de animal? Si nosotros vemos, hay varios animales en las Escrituras, como por ejemplo los ciervos. Los ciervos, varios salmos, hay como 4 salmos que hablan de los ciervos. Y los ciervos tienen los pies bien ágiles. Es un animal robusto, es un animal precioso. ¿Por qué la iglesia no es un rebaño de ciervos? ¿O por qué no es, por ejemplo, un rebaño de palomas? Que identificamos también al Espíritu Santo como la paloma, un animal dócil, un animal que no puede estar en un sitio donde haya violencia. ¿Por qué no
un rebaño o un conglomerado de ovejas? Y la respuesta está, y la vamos a mirar en el mensaje, por dos razones. La primera, por el tipo de animal que es la oveja. Y la segunda, porque bíblicamente en el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios Jehová identificó al pueblo de Dios como sus ovejas, como sus ovejas. Les dijo: este es mi pueblo, ustedes son mis ovejas, me pertenecen. Entonces miremos particularmente el tipo, las características de una oveja, porque es bien importante. Si tú quieres conocer realmente a Dios de una manera completamente íntima, es importante que tú entiendas que tienes ciertas características de una oveja. Y ustedes van a decir: no puede ser. Vamos a ir poco a poco entendiendo por qué una oveja es la identificación del cuerpo de la iglesia como tal, como el rebaño que es su iglesia. La oveja es un animal, resumiéndolo, que no puede vivir sin un pastor. La oveja muere si ustedes la dejan sin un pastor. Y vamos a ir explorando cada una de esas características. La oveja es un animal que tiene poca inteligencia. Realmente, por no decirlo, es un animal medio brutico. No tiene inteligencia. Es un animal indefenso. No tiene cómo defenderse. Es un animal temeroso. Ustedes sabían que si la oveja llega a un sitio de agua donde hay una corriente, ella se asusta. Si la oveja, por ejemplo, sale de su rebaño y todas se van para diferentes sitios, la oveja se coloca bastante, pero bastante temerosa. Es una oveja que la oveja no tiene ningún sentido de orientación. Absolutamente ningún sentido de orientación. La oveja puede llegar, si sale del rebaño y se va sola, ella no puede regresar al mismo sitio. No tiene sentido de orientación. De hecho, el pastor, cuando está criando las ovejas, cuando está con su redil, cuando está trabajando con ellas, si una oveja, por ejemplo, muy joven, empieza a irse del rebaño constantemente, de una manera constante, el pastor se va, toma la oveja, cariñosamente se la coloca en la nuca o se la coloca en la espalda y durante un tiempo está con ella todo el tiempo para que la oveja reconozca la voz del pastor. Y cuando la baja, la oveja se da cuenta que ahí está recibiendo comida, que ahí está siendo alimentada, que ahí está siendo guiada. Y una vez reconoce la voz, no se aleja del pastor, le obedece al pastor. Si la oveja también tiene se le rompe un piececito, una pata, perdón, también el pastor la coloca en su nuca hasta cuando ella completamente queda sana. Las ovejas también les gusta y necesitan estar conglomeradas, necesitan estar en grupo, como nosotros. Como nosotros necesitamos estar en grupo, estar unidos los unos con los otros, soportándonos los unos con los otros, ayudándonos mutuamente. En Turquía, en el año 2005, y eso ustedes lo pueden consultar porque fue verdad, en Turquía varios pastores una mañana se reunieron a tomar su desayuno. Y en total, esos pastores tenían 1,500 ovejas. 1,500 ovejas. Y estaban tomando desayuno y se descuidaron. Duraron más tiempo tomando su desayuno. Quizás estaba muy bueno el desayuno y se descuidaron y no se dieron cuenta que de pronto una oveja empezó a caminar y las demás lo empezaron a seguir a la primera. Y se fueron a un acantilado que tenía 15 metros de altura. Y la oveja sencillamente se suicidó, saltó en ese acantilado y murió instantáneamente. ¿Y qué pasó con el resto? Las demás siguieron. Las demás continuaron lanzándose la una a la otra. ¿Saben cuántas fallecieron?
400 ovejas fallecieron. Y sabes que no murieron todas. ¿Por qué? Porque los cuerpos de las 400 ovejas sirvieron de colchón para el resto de las ovejas. Cuando llegaron ya algunas ovejas, la 401, la 412, y algunas de ellas se salvaron sencillamente porque los cuerpos de las ovejas estaban allí en el suelo. Así somos nosotros. Si nosotros no tenemos un pastor que nos guíe, que nos muestre dónde recibimos la alimentación espiritual, sin que nos dé la comida diaria, vamos a estar viendo otros pastores o guiando otros seres humanos y vamos a morir. Esos somos nosotros. Nosotros somos ovejas que requieren a un pastor continuamente, no un pastor cada domingo, no un pastor cada 2 días, no, un pastor que te guíe continuamente, momento tras momento, absolutamente todo el tiempo. Y el pastor es alguien que hace un trabajo supremamente difícil, porque no solamente le toca estar cuidándolas incluso de noche, durmiendo con ellas, peleando incluso a veces con leones y otros animales salvajes, como el rey David lo hizo, que era un pastor. Abraham y todos los hijos, Jacob también fue un pastor. La mayoría fueron pastores, entendían este trabajo, lo difícil que era este trabajo. Y ellos están moviendo de un lado al otro el rebaño. Y les voy a mostrar una foto porque a veces, como no vivimos en el Medio Oriente, como no vivimos conociendo realmente cómo es el trabajo de un pastor, esta es una foto actual. Esta es una foto actual de un pastor en una localidad similar al Medio Oriente, similar a la que Jesucristo vivía. Noten que es árido el terreno. En Judea, en Samaria, era muy árido. Era muy difícil conseguir alimento para las ovejas. Y él está continuamente moviéndolas de un lado al otro. Las ovejas no tienen el más sentido, eso es bien importante, sentido para determinar si eso que me voy a comer, eso que me voy a comer va a ser bueno o malo. No tiene ningún sentido de discernimiento en el tipo de comida que van a comer. Si él se equivoca y los lleva a un sitio donde, por ejemplo, allí hay una serie de plantas venenosas, todas las ovejas van a comer, absolutamente todas, no hay discernimiento. Eso somos nosotros, así de crudo. Y así lo dice Dios desde el Antiguo Testamento. Tú necesitas a un pastor, porque de lo contrario vas a morir. Esa dependencia refleja la relación entre los creyentes, nosotros y Dios. Somos vulnerables. Necesitamos a un pastor. Cuando digo del Antiguo Testamento, les voy a mencionar los profetas. Todos hablan de Dios, habló a través de los profetas, y a todos les dijo: el pueblo, mi pueblo, es un rebaño de ovejas. El profeta Ezequías, cuando el pueblo de Dios no siguió a Jehová como su pastor, empezaron a tener otros ídolos. Finalmente, ¿qué ocurrió? Las consecuencias: fueron capturados, los babilónicos se los llevaron, por 70 años estuvieron en cautiverio. Y el profeta Ezequiel, en esa época, Dios habló a través del profeta Ezequiel y les dijo, está en el capítulo 34, versículo 30 al 31, les dijo: entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, si los obedecen, si me obedecen, entonces sabrán que yo, el Dios su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Les aseguro, les afirmo, noten, le dice: afirmo que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas. Nosotros somos sus ovejas, tenemos que entenderlo claramente. El salmista, en un salmo que escribe, el salmo precisamente 95, dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado, bajo su cuidado. Jesucristo, en los versos que leímos, 2 veces menciona: yo soy el buen pastor. Toma la imagen de Dios
Jehová y la transfiere al Nuevo Testamento una vez por su muerte y resurrección y dice, ahora yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy el buen pastor. Y cuando habla del buen pastor, nos da a entender que hay malos pastores. Nos da a entender que hay otros pastores que no son verdaderamente pastores y que cuidan por cada una de las ovejas, sino que tienen otros intereses totalmente diferentes. Jesucristo dice, yo soy el único, el verdadero pastor. Y tú deberías escuchar mi voz. Y yo estoy dispuesto a que me escuches y te busco constantemente para que tú escuches mi voz de tal manera que tú puedas ser guiado y te pueda cuidar y tú puedas llegar a tener una vida abundante, porque de lo contrario no vas a lograrlo. No hay forma. Vas a sufrir consecuencias porque no me has obedecido. En el versículo 11 a 13, Jesucristo menciona, en el 11 a 13, leámoslo nuevamente que lo leímos esta mañana, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Lo que nos está diciendo, yo soy el buen pastor, el único pastor, el pastor perfecto, porque ustedes me pertenecen, porque he dado mi vida por ustedes, porque me he dado mi vida por ustedes. Ustedes debieron de haber sido los sacrificados por sus pecados, pero yo he venido al mundo para morir por ustedes y que ustedes tengan vida eterna y tengan mi espíritu que los guíe, mi espíritu que los guíe. Yo soy su pastor porque me pertenecen. Ustedes me pertenecen. Eso es bien interesante cuando sepa, ustedes, cuando uno sabe que algo le pertenece, uno lo cuida. Uno quiere cuidarlo completamente, como la relación de un padre a un hijo o una hija. Estoy seguro que cuando sus hijas o sus hijos celebran algo en el colegio porque cantaron, por ejemplo, yo me acuerdo de la época en primaria cuando estaban con mis hijas y ellas cantaban o mi hijo estaba cantando, a pesar de que no cantara divino ni moviera los labios, yo estaba orgulloso por él porque había obedecido al profesor para ir allá y haber tomado esas clases o entrenamiento y estuvo allá. Yo me siento orgulloso y nosotros de papá nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos triunfan, sacan buenas notas. Yo me siento porque obedeció, mi hijo obedeció, mi hijo no ha desobedecido, mi hijo ha obedecido. Yo hice prisión, les he mencionado que hicimos prison ministry, ministerio de prisiones. Los días sábados en esa cárcel en Huntsville era el momento en que entraban los familiares y entrábamos de los familiares de los presos y entrábamos el mismo día para servir dentro de la cárcel. Y yo veía esas caras y había unas caras de vergüenza, había unas caras de pesar, había unas caras de esos padres visitando a sus hijos, pero precisamente porque esos hijos quizás desobedecieron al pastor, terminaron mal en una cárcel. Pero también veo el poder del Espíritu Santo, porque dentro de la cárcel había el Espíritu Santo, habían personas que estaban siendo transformadas completamente dentro de la cárcel, salían otras personas. Pero en todo caso lo que quiero decirte es que cuando algo nos pertenece, nosotros lo cuidamos al máximo. Y Él te pertenece. Él murió por ti, te conoce íntimamente, conoce tu nombre, te ha dado un nombre específico porque tú eres su oveja. Te ha dado un nombre específico y planeó tu nacimiento absolutamente y tu plan lo tienes supremamente claro. Solo Él te pide que lo obedezcas. Solo te pide que lo obedezcas. En el otro verso que leímos, en el Juan 8 al 10, del versículo 8 al 10, nos dice el apóstol Juan, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. No solamente es el pastor, sino también la puerta. El que entra por esa puerta que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia de nuevo.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia si obedecemos al pastor. Y aquí viene algo muy importante, porque yo sé que tú has escuchado este mensaje. Yo sé que tú has escuchado mensajes de que Él es el buen pastor. Yo sé que de niño tú cantabas y decías, Jesús, el buen pastor. Y has visto figuras y todo. Pero ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué verdaderamente ocurre? Que nosotros en nuestro día a día, lo que nosotros actuamos con Jesucristo algunas veces es que no queremos que sea un pastor, sino que sea una especie de consultor, que sea una especie de asesor. Entonces, cuando tenemos una crisis, vamos a ese asesor, le decimos, Jesús, necesitamos tu ayuda. Tengo problemas en inmigración, tengo problemas en salud, tengo problemas aquí. Pero Señor, necesito que me ayudes en estas circunstancias. Necesito conseguir un nuevo empleo. Necesito que me ayudes, Señor. Lo tratamos como un asesor, como una persona que viene. Un asesor es una persona que uno contrata para hacer un trabajo específico. En tu compañía tú contratas a un asesor porque las ventas van mal. Y ese asesor viene y te dice qué tienes que hacer. Pero no puedes tratar así al Rey, no puedes tratar así a tu pastor, no puedes tratar así a Jesucristo. Él quiere que absolutamente en todo momento Él sea tu pastor, en todo momento, momento tras momento, durante el día. De nuevo, no el domingo y el otro domingo que de vez en cuando vengo, no, todo el tiempo que seas tú mi pastor. Requiere práctica. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra naturaleza, sencillamente nos llega aquí en la cabeza y no nos llega al corazón. Es como cuando alguien que hace recientemente me dijo, no, es que no, pastor, no puedo tomar sal, comer con sal porque mi hipertensión, etcétera, etcétera. Y, ay, qué bueno que estés haciendo esto. Pero después yo me doy cuenta que en el medio del almuerzo fue y le echó sal. Y le echó sal ahí mismo, ahí mismo. Es natural, es de una manera, decimos, él me lo dijo, yo no puedo tomar sal. Yo no puedo echarle sal por mi hipertensión, pero es algo que nosotros, no, por decirlo así, sabemos la verdad, sabemos que eso es cierto, pero no lo vivimos como si fuera verdad. Sabemos que esto es cierto, pero no lo practicamos, no lo practicamos. Si lo logras practicar, hay una realidad preciosa que lo oramos en el Salmo 23 cuando estábamos haciendo la oración. Absolutamente todos. Es el primer verso del Salmo 23 que ojalá te lo memorices. El primer verso del Salmo 23 dice, el rey David dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. No, nada me faltará o nada me faltó. Nada me falta. Cuando tú practicas que la realidad de ser pastor en tu vida, momento a momento, no te va a hacer falta absolutamente nada, absolutamente nada. Vas a tener una vida abundante, pero requiere práctica, requiere práctica. Les voy a mencionar algo que puede ayudarles y quiero que lo coloquen en práctica para que se den cuenta cómo actúa el pastor. Supongamos que tienen ustedes un día difícil el día lunes mañana. Tienen reuniones, quizás de entrevistas de trabajo, quizás van a tener una conversación difícil con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Quizás tienes algo difícil que llevar a cabo por medicina o por alguna circunstancia. Tienes un día difícil. Entonces la sugerencia es toma un pedazo de papel, anota todas esas dificultades y llamémoslos tentaciones que vas a tener. Porque a veces cuando yo, por ejemplo, tengo que tener una reunión con alguien que quisiera que yo fuera lo más, que de pronto no perdiera mi genio, yo le pido que me ayude a que sea. Lo escribo allí, básicamente escribo esa tentación o probablemente que voy a sentir temor. Voy a tener temor incluso predicando algunas veces o muchas veces lo hice al principio y todavía lo sigo haciendo. Señor, dame la calma para poder predicar, Señor. Y yo le digo,
anotas esas 5, 6 que tú vas a tener dificultades al siguiente día, como lo decía, en el día de mañana. Y vas a estar constantemente al siguiente día realmente analizando tus pensamientos, el hábito de saber, del hábito de reconocer tus pensamientos para darte cuenta, yo voy a entrar a esta reunión. Eso fue lo que yo le había pedido a él. Y antes de esa reunión tú vas a decirle al Señor: Señor Jesús, mi pastor, yo necesito que me des calma en esta reunión. Yo necesito que tu calma me llegue a mí. Yo necesito en esta entrevista tener la posibilidad de expresar lo que yo deseo, Señor. Que no tenga miedo de expresarlo, de que no tenga temor, Señor. Dame, Señor, esas palabras que necesito. Yo voy a tomar un examen, Señor. No conozco todo, Señor. Yo te pido, Señor pastor, que en este momento, antes de tomarlo, tú me entregues, me des la calma para poder responder a mi examen. Si ustedes lo practican, les aseguro que el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me falta, va a ser una realidad. Va a ser una realidad. Porque Él es tu pastor y empieza a ser tu pastor. Y lo empiezas a conocer, que es lo más lindo. Empiezas a conocer a Dios, realmente lo empiezas a conocer. Y te das cuenta que Él responde y te escucha. Y tú lo empiezas a querer más. Es una respuesta natural, lo quieres más. Porque Él es tu pastor. Nada me hace falta, absolutamente nada me hace falta. Ojalá lo practiquen. Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos los cristianos es que tenemos la peor memoria posible. Cuando yo digo el Señor es mi pastor, salgo mañana y me olvido de que el Señor es mi pastor. Yo tengo que vivir momento tras momento. Trata de ser creativo. Trata de ser creativo. Hace poco me compré este reloj que me da la posibilidad de dar una alarma cada hora. Ha sido precioso. Porque yo me acuerdo, tú eres mi pastor. Y me sale una alarma que nadie más puede escuchar sino solo yo, porque vibra. Tú lo puedes hacer en tu teléfono, tú lo puedes hacer en otras maneras. Tú puedes ser creativo, pero momento a momento decirle, Señor, necesito, quiero sentir tu presencia. La necesito, Señor. Y Él te va a responder, Él es fiel. Él te va a responder. No te abandona, absolutamente no te abandona. Y si de pronto te vas, y si de pronto pecas o de pronto sientes vergüenza y te vas a ser como esa oveja que se va y que se pierde. Y sabemos que Jesucristo nos dijo en Lucas, en el capítulo 10, versículo 16, dice: tengo otras ovejas, perdóname, en Lucas antes de sabemos que Jesucristo toma, Él dice: yo soy el buen pastor. Y Él va y toma esa oveja que se perdió y de nuevo se la coloca en su nuca y regresa otra vez al rebaño. Otra vez al rebaño, nuevamente. Si caemos, Él te va a buscar y te va a hablar. Y el trabajo que tienes que hacer es reconocer su voz. Reconocer su voz. En Lucas, que era el otro versículo que les iba a mencionar, es básicamente el de Lucas capítulo 10, lo voy a leer acá. El Señor está armando su iglesia y está creciendo su iglesia. Sigue creciendo y trayendo a otros ovejas, como oramos, que no conocen al Señor. Y la está haciendo y está diciendo: tengo otras ovejas que no son de este redil y también ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y ese es el otro quizás mensaje que tenemos, que debemos tener en cuenta. Que nosotros tenemos la responsabilidad, si tú escuchas su voz ya, si tú eres su oveja, si tú eres parte de su rebaño, la invitación es que ayudes a que otros que no la conozcan hagan parte del rebaño de Dios. ¿Cómo? Orando por ellas. ¿Cómo? Invitándolos a la iglesia. ¿Cómo? Diciéndoles que hay esperanza, que hay un pastor que los cuida. No tienes que predicarles y tratar de convencerlos, solamente haz la conexión que Dios hace la perfección. Haz la conexión que Dios hace la perfección. Vamos a estar de nuevo haciendo una clase durante el otoño
de cómo poder compartir tu testimonio, de cómo tú puedes romper las barreras para tener una conversación espiritual con tus familiares, con tus amigos. Porque el Señor está creciendo su rebaño constantemente y te necesita también a ti. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu Hijo, que es nuestro buen pastor, el pastor perfecto, Señor, el pastor que nos llama con nuestro nombre, Señor, y que solamente sabe nuestro nombre y nos reconoce, Señor, nuestro verdadero nombre, aquel con el cual nosotros escuchamos esa voz y respondemos, Padre. Te pedimos, y es mi oración para todos los que estamos acá presentes, de que podamos escuchar tu voz, Señor, y obedecerte, momento a momento, obedecerte, porque queremos recibir tu guía, tu confort, porque tenemos recibir también la posibilidad de seguir viviendo una vida abundante, Señor, hasta cuando estemos todos juntos, Señor, y tú vengas en tu segunda venida, Padre mío. Ayúdanos a que sea una realidad en nuestras vidas, que tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Oramos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.